este premio que no me lo esperaba, pero lo recibo con los brazos abiertos y me llena de mucho orgullo el poder representar a todos los latinos donde quiera que voy. Nunca lo vi venir, yo hacía música y trabajaba porque me gustaba, tenía un sueño, tenía una meta, pero creo que la gente siempre pudo ver en mí ese chamaquito de Carolina que está buscando su sueño y está demostrando que si le metes corazón y le metes disciplina, puedes lograr muchas cosas. Del fútbol a la música toda mi vida. El fútbol siempre fue con el deporte con que conecté desde muy pequeño, desde los 7 años. Desde muy pequeño estuve ahí dándolo todo, levantándome temprano para entrenar. Me dio mucha disciplina el deporte. No terminé siendo futbolista, pero me dio muchas herramientas. Me estaba preparando como para otro tipo de trabajo o tarea que tenía que hacer. Una vez decidí entrar en la música, no me acuerdo hacer otra cosa que no haya sido. Nunca quise que me catalogaran artista X. Siempre he querido que la gente cuando hablen de mi trabajo, Raúl Alejandro. No es que no me moleste que me digan, por ejemplo, reggaetonero o me digan artista urbano, pero no tan solo puedo hacer reggaetón, también podemos hacer otro tipo de música, ¿me entiendes? La fusión creo que siempre ha sido parte de mi inspiración. De pequeño, el playlist que ponía mi familia, mi papá escuchaba desde rock en inglés hasta rock en español, hasta salsa, merengue. Mi mamá le gustaba la balada, le gustaba el merengue también. También había reggaetón en mi familia. Yo creo que crecí con esa base de expandir el oído y como que no encasillarme en un solo género musical como artista, ¿no? Buscando inspiración en la música que hago y Puerto Rico tiene tanta historia y tanto suceso dentro de lo que es una islita tan pequeña que ha dejado un gran número de cosas tan ricas en cultura. Soy una persona que busca muchas respuestas en el pasado, aunque a veces no están. Tú tienes que seguir navegando a ver hacia dónde te llevan las aguas, pero el pasado tiene muchas respuestas que a veces la gente no las ve. Y yo estoy en constante búsqueda de esas respuestas a nivel musical y a nivel artística, en todo el aspecto. Cosa Nuestra ha sido una etapa en mi vida muy bonita, muy rica en lo que es conocer más mi cultura, conocer más mis raíces, mis roots. Ha sido la era de Raúl Alejandro más bonita personalmente para mí y me ha permitido turear el mundo entero, traer un show totalmente diferente para todos ustedes con un concepto a lo que no están acostumbrados a ver en un concierto normal, ¿no? La próxima Cosa Nuestra es el capítulo 0. El capítulo 0 es donde todo comenzó, el comienzo de todo y en este caso ser un boricua emigrante a lo que es la ciudad de Nueva York. Este puertorriqueño un poco más estudiando de dónde viene, y estudiando su cultura, su sangre y no tan solo la de nosotros que es aquí en la islita de Puerto Rico, sino toda la que es el Caribe, porque el Caribe, si te pones a ver, es prácticamente una sola raza, es una sola nación. Somos taínos, somos africanos, somos españoles y el capítulo 0 yo creo que va más por ahí, no tan solo Puerto Rico, sino el Caribe. Y yo creo que eso es algo bonito que tenemos nosotros, como que nos reconocemos en cualquier lado, como que para ser latinos, nosotros hay que apoyar. Y eso yo creo que ha sido algo que en mi carrera el público ha podido sentir conmigo y yo con ellos también, pues yo siento esa energía cuando estoy representando a mi gente, yo siento el cariño y el apoyo y se agradece mucho. Yo voy a seguir creando lo más que pueda, seguir tratando de aportar más cosas a la mesa, ¿no? Y no tan solo la música, las bellas artes. El arte del baile hasta la pintura. Para mí es muy importante dejar el camino más fácil para los que vengan, ¿me entiendes? Y sea un constante intercambio de inspiración, porque también uno se inspira de las nuevas cosas como de las viejas. O sea, todo lo que hago lo hago de corazón y me siento más que honrado y bendecido, ¿no? Estar aquí sentado donde otros colegas estuvieron antes que yo y espero que mi legado les sirva de inspiración a los que vienen por ahí y ellos estén aquí representándonos a nosotros. So, gracias.